de los emprendedores. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 7 grados la temperatura actual, 11 la máxima que se espera para hoy en la capital. Ha empezado a llover de anoche, a veces para, a veces sigue. Bueno, en Antofagasta 17 la máxima, en Puerto Montt lluvia con 10 grados la máxima, en Coyhaique 9 la máxima, Copiapó 19 grados la máxima, en La Serena, Coquimbo 15 grados de máxima. ¿Y qué pasa en Valdivia? Lluvia con 10 grados de máxima. Bueno, saludos a todo el país, por supuesto. Ya estamos en nuestro primer café. Nos acompaña hoy Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Hola, buen día. ¿Bien? Sí, muy bien, sí. Está bien calefaccionada la cooperativa, entonces el contraste con el frío afuera. Claro, agradable. Siempre hay mucho calor humano aquí. Esperamos de ti que así sea, Jaime. ¿Sí? No, yo pongo mucho calor, no te preocupes. Jaime Mañalich, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Gracias. Y buenos días a usted también. Y ya viene llegando Jorge Correa Sutil, que en un ratito más ya va a estar con nosotros, en unos minutos. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado en la construcción del conocimiento actual. ¿Cuáles son los nuevos diálogos filosóficos? El doctorado en filosofía de la Universidad Alberto Hurtado reúne a investigadores que enfrentan la tradición de la disciplina con los complejos conflictos del presente. El posgrado, acreditado hasta el año 2019, abrió el proceso de postulación que dura hasta el 24 de noviembre. Infórmese en uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay varias noticias en el tapete, como siempre. Tenemos lo de Punta Peuco, tenemos el anuncio ya confirmado que esta tarde el gobierno va a presentar la esperada reforma de pensiones. Llegó don Jorge Correa Sutil, se está sacando acá ese elegante impermeable, el sombrero, todo lo demás. No, todo lo demás no, solo el impermeable. Espérate, que tú no lo conoces, pues. Tú siempre, Jorge, andas como de rodeo, ¿sí? A propósito del tema. A propósito de la polémica, ¿ustedes qué opinan del rodeo a todo esto, Jaime Mañalich? O sea, yo creo que es evidente que los paradigmas en los que nos movemos como sociedad están cambiando violentamente. Y esto llamado deporte nacional no podía ser la excepción de que debía ser revisado, y en eso estamos. Ahora yo no tengo mucha experiencia personal si hay daño a los animales o no tengo realmente no tengo información, pero unas discusiones dentro de la oposición de la derecha bastante sabrosas, ¿eh? La carta que envió el comentario que hizo Longueira por la decisión de Joaquín Lavín, que no la entendía, que estaba equivocado. En fin, Jorge Correa Sutil. ¿Habrá alguna posibilidad de cambiar las reglas del rodeo? No tengo la menor idea, Jorge. Es la única pregunta que yo me hago. O sea, a ver si pudiéramos mantener alguna forma de destreza en el uso del caballo en el rodeo de ganado sin apretarlos de esa manera contra las quinchas, ¿no? Tal vez por ahí podría apretar los novillos. Sin apretar los novillos. Bueno, tal vez por ahí. Tú dices cambiar las reglas y que el topeado sea el jinete. Pero hay que reconocer, y a mí porque había muy poco de este tipo de discusión, más allá de los movimientos estos llamados animalistas. La compasión con el sufrimiento es algo que está detrás de muchas de estas. Y que ennoblece al ser humano. Por eso que creo que es dentro, más allá de las ironías y las bromas, hay un reconocimiento de respeto ante el dolor y el sufrimiento. A mí eso me impactaron además las imágenes que mostraban
la rudeza de los rodeos, Sí. Bueno, y es muy muy violento porque son novillos, son animalitos muy pequeños. Que en honor a los argumentos de ellos también dicen que no hay daño, que se golpean contra un lugar que está, que es como que tiene unos almohadones. Pero debe provocar mucho susto, sí, mucho terror. Tienen el mismo peso el caballo que el novillo. No parece por las imágenes, bueno, se ve como desproporcionado. Te digo lo que me han explicado los expertos. Los expertos en esto, que no hay sufrimiento y que es un deporte nacional y que sería terminar con una tradición. Bueno, en fin. Mañana vamos a estar hablando en el programa, hay un deporte, hay un deporte como el boxeo que la gente se apasiona y tú ves cómo se masacran 2 seres humanos en el ring. Bueno, pero no también, está prohibido. No, por eso digo, hay una suerte como de cinismo muchas veces en cómo se abordan estas cosas. Claro, lo que pasa es que el novillo no consiente. Claro. A diferencia del boxeador que libremente pero después lo van y lo matan. Después, ¿no? que los golpean como los golpean y pierden además parte de las facultades, vamos a ver si es un problema tan consentido. Bueno, en fin, es uno de los temas que ya se acerca y impresionante. Ya estamos hablando del 18 de septiembre. Se vino. Bueno, el otro tema... están al tanto, imagino, que hoy se presenta finalmente el proyecto de reforma de pensiones. Está también la otra polémica que se ha dado por esta supuesta, parece que van a anunciar que finalmente que se cierra Punta Peuco, y ahí hay mucha discrepancia entre Sebastián Piñera, por ejemplo, que dijo que es necesaria una cárcel especial para los presos de la Fuerza Armada, que no está de acuerdo, de que hay algunos que han calificado esto de venganza. Por supuesto están las otras posturas. Recordemos que esto ha sido uno de los compromisos de la presidenta Bachelet que le hizo a Carmen Gloria Quintana cuando estuvo acá, y bueno, en fin, es bien complejo este tema, porque a dónde los llevan, en qué condiciones. Bueno, yo creo que lo más probable es que habría que distinguir, primero, el que existan regímenes especiales. Habría que preguntarse si no requieren también regímenes especiales los enfermos terminales que no son de las Fuerzas Armadas, las mujeres presas que quedan embarazadas, por ejemplo. Y entonces uno podría pensar, que exista un tipo de cárcel especial para los casos más especiales de la población encarcelada, civiles y militares, que están expuestos a las mismas situaciones de vulneración y que requieren tratamientos especiales. Distinto es que tú cauteles en las cárceles comunes y corrientes donde van los delincuentes, y aquí estamos hablando, los de Punta Peuco, delincuentes de lesa humanidad, de crímenes brutales, sí puedes generar condiciones en las cárceles normales y cumpliendo como los demás de resguardos y seguridad por el hecho de quiénes son. Yo creo que ese es el tipo de discusión. A mí, y aprovecho que está Jaime Mañalich, que colabora en el comando del candidato Sebastián Piñera, ¿cómo se explica uno? Fíjate que una de las cosas, yo siendo ciertamente una adversaria política de ustedes, Jaime, una de las cosas que yo aprecié mucho del presidente Piñera, y lo reconozco de su gobierno, fue cuando fue capaz de decir públicamente, representando incluso a un gobierno, a las fuerzas políticas que él representa, habló de cómplices pasivos referidos a la dictadura, ni hablar de los activos. Y cerró el penal Cordillera. ¿Cómo es posible ahora que por razones estrictamente electoralistas, para no perder a su electorado de derecha más dura, esté en contra de una medida razonable, que es el cierre de Punta Peuco? Yo la verdad es que hubiera esperado de él el que tenga la misma conducta que tuvo cuando era presidente. Respecto a este tema, es evidente que nosotros vivimos en las postrimerías de este gobierno una agenda muy angustiada que condicione una mayor aprobación en las urnas en el mes de noviembre. Y yo creo que en ese contexto se inscribe este anuncio tan tardío. Todavía no es oficial. En las postrimerías de gobierno. Y yo creo, a propósito de lo que tú dices, Cecilia, que aquí no hay un anuncio formal, sino que básicamente tomar la temperatura al agua en la opinión pública, en la reacción del mundo militar respecto a esta iniciativa, que yo entiendo, y puedo estar equivocado, por supuesto,
que fue un hecho sancionado por ley durante el gobierno del expresidente Frei, ¿no es cierto?, como una manera de avanzar hacia la transición en la mejor forma posible. En este momento ha aparecido la necesidad de revisar ese acuerdo, ¿no es cierto? Y yo quiero enfatizar algo, y lo hago con las palabras que hizo Lorena Pizarro. Nosotros tenemos un sistema carcelario, y ella lo habla para las cárceles habituales, donde efectivamente hay una violación sistemática de los derechos humanos para las personas en estado terminal. Y ella dice textualmente, en las cárceles comunes los acusados no tienen todo más. Para exagerar lo que ellos dicen también, hay personas de la tercera edad que viven en condiciones inhumanas. Yo creo que ese foco es el que hay que mantener, y es si Chile se puede permitir mantener un sistema carcelario que en general, en cualquier tipo de delito, mantenga condiciones inhumanas, en condiciones inhumanas a personas que están cumpliendo presidio justificadamente. Respecto al régimen carcelario, yo recuerdo que una de las cosas que más me impresionó de haber conocido es en el Hospital Psiquiátrico Putaendo hay un recinto penitenciario para reos o gente que cumple presidio de alta peligrosidad. Y efectivamente el régimen, si ustedes lo visitaron, el régimen carcelario que hay ahí es una cosa que uno ve en las películas de países súper desarrollados. Y efectivamente nadie discute que ese tipo de personas requiere o es justo que estén en un régimen carcelario especial. El punto que quiero enfatizar es que yo creo que ha llegado el momento verdaderamente en serio de reflexionar respecto a si las personas que están en una condición terminal de salud o con un deterioro intelectual, neurológico, como es el caso en muchos presos de cárceles comunes y especiales, se pueden, si es lógico que sigan en ese régimen. Perdona, porque yo partí Clarisa, diciendo eso. Yo te interpelé por otro motivo, por lo que tiene que ver con los militares condenados por violación a derechos humanos. Voy a descartar, y acabo de señalar, que los enfermos terminales pueden tener... De hecho, los 2 enfermos terminales que estaban en Punta Peuco están en un hospital militar, es decir, no están para nada desatendidos. Los o que sea, están la en idea deuda, es que todas las personas, todos los presos que estén en esa situación tengan que tengan la cobertura, obviamente, que que si corresponde a están un tratamiento especial. No, distinto es un régimen especial de restitución en el hogar, etcétera. Yo, la verdad, perdona, Jorge, porque te interrumpí, pero evidentemente en violaciones de derechos humanos la edad primero no es un eximente. Acaban de oír, ¿no? Hay una condena en Alemania a un hombre de 92 años acusado digamos, por acusaciones de violación durante la época del nazismo. Y fue encarcelado ahora. No es un eximente. Ahora, para enfermos terminales o crónicos, etcétera, a lo menos que existan algunas condiciones. Yo no soy para nada creo que no es justo hablar de venganza, pero no se puede hablar de impunidad. Ninguno de ellos ha dado información ni ha mostrado arrepentimiento, condiciones básicas para tener un régimen de beneficios. Jorge Correa Sutil. Cecilia, yo coincido en la necesidad de hacer primero una diferencia entre los enfermos terminales y personas con pérdida de conciencia, sean estos por violaciones a derechos humanos o por cualquier otro motivo. Esas personas me parece a mí que no deben estar en cárceles, que representa un acto de inhumanidad mantenerlos allí, y que el arresto domiciliario debiera ser una regla común a todos ellos, sea un caso de violación a los derechos humanos o sea un caso de crímenes de carácter ordinario. Respecto de los militares, yo creo que no hay razón alguna que haga necesaria la existencia de una cárcel especial para ellos. Si las hubo en Chile 2 y ahora una, se debe únicamente a algunas condiciones de la transición en que fue necesario la segregación de esas cárceles para poder llevar adelante el encarcelamiento de estas personas. No habían otras opciones, habían movimientos militares que amenazaban con la ruptura de la democracia,
Y Chile muestra, para los estudiosos comparados de estas situaciones, uno de los mayores éxitos en la persecución de las violaciones a los derechos humanos, tanto en la cantidad de casos que ha podido juzgar y cubrir, como en la cantidad de personas que ha podido condenar. Ahora, a mí me parece que, para decirlo en corto, que uno de los objetivos centrales de todas estas políticas es la garantía de no repetición. Y para eso es indispensable que todas y cada una de las medidas que se tomen, y yo creo que las medidas que se han tomado así lo han cumplido, cuenten con una legitimación social, sean entendidas como justicia y no como venganza. Por lo tanto, el cierre de Punta Peuco debe pasar necesariamente por un estudio acerca de la capacidad de segregación de estos condenados, porque a eso sí tienen derecho, no a una cárcel especial, pero sí a segregación. ¿Por qué? Porque en general la política criminal recomienda la necesidad de segregación según el tipo de delito y según la peligrosidad de los delincuentes. Y la verdad es que trasladarlos, existiendo una cárcel, a condiciones de sobrehacinamiento, creo que podría hacer perder, o más que hacer perder, podría transformar a estas victimarios en víctimas ante la opinión pública. Y me parece que eso sería muy negativo. Por lo tanto, una medida como esta, siendo justificada, debe y necesita estudiarse para no aparecer como simplemente una medida, como la califica Mañalich, de cierta desesperación final de un gobierno. Yo creo que no es así, pero para que no pueda ser apreciada de esa manera, es necesario que el estudio demuestre la capacidad de que puedan ser recibidos en otras cárceles comunes en condiciones humanas. Uh-huh. Ahora, Sebastián Piñera dijo, es necesaria una cárcel especial para los presos de las Fuerzas Armadas, por una razón de seguridad. Una cárcel especial. Para eso basta la segregación, por razones de seguridad, entre otras. No, por eso pero no una cárcel especial. Porque ahí no suena a seguridad, sino que suena a privilegio, que es lo que está planteado hoy día. Están, más allá de cualquier consideración, en una situación de privilegio, habiendo desaparecido los motivos por el cual se crearon inicialmente, como bien lo explicaba Jorge, estas cárceles. Y por eso vuelvo a insistir, Jaime, compartiendo contigo que aún los violadores de derechos humanos son sujetos de derechos humanos, y que en esta democracia hay que garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todos. Lo que no hay que confundir eso es con impunidad, y por lo tanto los regímenes especiales y de beneficios están asociados a ciertos estándares que son internacionales. Tienen que ver, más de 1.000 cuerpos de detenidos desaparecidos aún no se sabe dónde están. Solo se han recuperado un 10% de los restos. Ni uno de ellos ha dado información, ni uno de ellos ha mostrado arrepentimiento, y están solicitando tratamientos especiales y de privilegios. ¿Parece eso justo? Yo creo que no están solicitando nada. Lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Chile es que la sociedad y el Parlamento en particular ha generado un sistema carcelario, insisto, bajo una iniciativa del expresidente Frei, en vistas a la transición a la democracia, y hoy día lo que está en juicio es si se justifica o no mantener ese acuerdo político, social, militar. Estas personas están pagando sus faltas, habiendo sido sancionados por la justicia, y en ese sentido no hay nada que hacer respecto a ello. La pregunta es... Se ameritan Punta Peuco. Es todo lo que está en discusión. Es si deben tener no una situación de cárcel con seguridad, sino de privilegio. Hoy en día tienes presos de primera y presos de segunda. Curiosamente, los presos de primera son los delincuentes más graves que ha tenido esta sociedad. Yo pienso que efectivamente estamos todos de acuerdo acá que hay situaciones en las cuales hay regímenes carcelarios que deben ser segregados, que deben ser separados. Mencioné un ejemplo de personas afectadas de algún problema de salud mental en un recinto, al lado de un recinto hospital,
¿no es cierto? Y en este contexto la pregunta es si se necesita un lugar especial, un régimen carcelario especial para estas personas. Y sea que es una cárcel diferente, sea que es una segregación dentro de la misma cárcel que se construye al lado del penal Colina 1, no sé si estará en la idea del Ejecutivo eso, es relativamente indiferente, pienso yo. Sí, Jorge, ¿qué ibas a decir? No, le iba a preguntar a Jaime por qué necesitaban una cárcel especial. Ahora, si él está, lo que está postulando es la necesidad de una segregación, creo que estamos todos de acuerdo, pero eso no es lo mismo que una cárcel especial. Ahora, el abogado de los militares que están presos ahí en Punta Peuco, parece que van a pedirle a Sebastián Piñera que intervenga ante el gobierno para evitar esto. Ahora, Sebastián Piñera dijo que no ha recibido ningún tipo de demanda hasta ahora, ni una carta. Y es absurdo. Ni nada de eso. Ahora, José Antonio Cast sí se ha manifestado, ¿no es cierto?, defensor de, bueno, pero él es el candidato casi se dice, se interpreta como el candidato de la familia militar, ¿cómo se habla? Sí, claro, y por eso que la pregunta, Jaime Mañalich, tú estás en el comando del candidato Sebastián Piñera. El Sebastián Piñera, candidato de hoy, es una persona distinta a aquel que señalé. Durante su mandato tuvo una actitud, en mi opinión, muy encomiable, que es parte de lo que uno aspira y espera de la derecha democrática de este país. ¿Por qué razones? Por fines estrictamente electoralistas, porque su preocupación es esos votos que pueden irse precisamente al candidato de la llamada familia militar, cómo hace él para amortiguar la pérdida de esos votos, y traiciona aquellos principios que yo creí que realmente tenía durante su mandato como presidente. Estás haciendo una interpretación más allá de lo prudente respecto a lo que ha señalado el expresidente Piñera, en el contexto, ¿no es cierto?, de que efectivamente, como tú muy bien has señalado, él cerró el penal Cordillera porque en realidad eso sí que era un régimen especial de privilegio, ni siquiera era un recinto penitenciario propiamente tal, era una parte de un cuartel militar acomodado con cierto propósito, y como se reveló en cierto momento, incluso a través de la prensa y declaraciones de el ex general Contreras, la cantidad de privilegios que tenían ahí era inaceptable para cualquier ciudadano, y eso llevó al cierre de ese penal. Entendiendo, insisto, que se requiere un régimen de segregación, una cárcel especial o como se llame, que hay que construir. No se ve que haya una solución fácil para este problema técnico. Yo diría que estamos todos de acuerdo en que, insisto... O sea, Jaime Mañalich, si entiendo bien, hasta que no se construya otra cárcel, no amerita que se cierre Punta Peuco. Yo creo que, como dijo la vocera, se están haciendo los análisis técnicos, ¿no es cierto?, para que ver de qué manera resolver o cumplir, como ella misma mencionó, esta promesa que habría hecho la Presidenta de la República de cerrar este penal durante su gobierno, Punta Peuco, y supongo, por lo que ha señalado la misma vocera ayer, que ese no es un tema de fácil solución. O sea, ¿dónde van? ¿Qué garantías tienen? ¿Cómo no se produce el hacinamiento? Todo lo que se ha mencionado. Y en ese sentido no es raro, insisto, que frente a un trascendido de prensa haya voces, ¿no es cierto?, como el del ministro de Justicia, que dicen, por favor, no me hago cargo de trascendidos, por decir elegantemente lo que él no dijo elegantemente. A propósito de que algunos diputados dijeron que esto era una venganza, entonces el ministro de Justicia dijo mejor no responderle cera. ¿Eso? Eso. Pero Chile es uno de los países, como decía recién, que más ha progresado en sancionar las violaciones a los derechos humanos. Hay países que avanzan y retroceden en esta materia. Hay países en los cuales los movimientos sociales son lo suficientemente fuertes como para intentar e incluso obtener decretos de amnistía o de perdón. Fue el caso de Argentina por largo periodo. Ese es un caso de riesgo en la situación de Fujimori. En Chile estamos lejos de aquello. Y yo creo que estamos lejos de aquello precisamente porque el debido proceso, las garantías del derecho a defensa aparecen suficientemente garantizadas a cada una de estas personas, no obstante que se les esté juzgando 40 o más años después de ocurrido los hechos.
Entonces, yo creo que en esta materia hay que caminar con pies prudentes. No quiero decir que no se deba cerrar, yo creo que debe avanzarse hacia el cierre de una cárcel especial, porque no hay ninguna razón que amerite la existencia de una cárcel especial. Pero hay que tomar dos medidas más. La primera es asegurar que su traslado sea un régimen segregado y de suficiente seguridad para ellos. Y la segunda es hacerse cargo, no solo hacerse cargo de las situaciones de enfermedades terminales y de pérdida de conciencia, no solo respecto de estos de estos condenados, sino respecto de todos los condenados. A mí me parece fundamental mantener la noción de legitimidad del castigo, que el castigo no aparezca nunca como una venganza, y para eso esas tres medidas me parecen fundamentales. Ahora, se supone que hay una minuta que habría enviado Sebastián Piñera a los parlamentarios de la coalición, justamente para que se coordinen, que tengan todos una misma opinión, donde se le dice que se utiliza electoralmente además este tema para dividir a los chilenos, faltando 3 meses para la elección presidencial. El gobierno anuncia el cierre con el objetivo de utilizar electoralmente este tema y con la finalidad concreta de revivir divisiones del pasado. Lo que es más grave, manipula el tema de los derechos humanos. Clarisa. Bueno, parece de una arbitrariedad esa afirmación en circunstancias que el propio gobierno ha dicho. Estos son trascendidos de prensa en que el gobierno no ha emitido un solo juicio, tanto que lo está estudiando sin haber dicho distinto. Esto se despierta porque, consultada a la presidenta en una entrevista en CNN, ella dice: yo cumplo mis promesas, y ella obviamente haciendo referencia a que en algún momento habría comprometido aquello, sí. Pero esto es fruto de aquello, el resto viene como trascendidos. La propia vocera, hay que dar fe, dijo: está estudiándose, no hay ninguna iniciativa tomada en esta materia. Y bueno, la presidenta está por terminar su mandato y ha señalado que cumple sus promesas. Yo creo que en el fondo es si estamos de acuerdo con ciertos principios. Y yo vuelvo a decir, aquí lo que está en discusión es si el presidente Piñera va a respetar o no esos principios. No a la venganza, pero tampoco impunidad. Esas son, así como tiene que haber legitimidad, tiene que haberla para el conjunto de la sociedad, la tiene que haber también para las familiares de las víctimas. Clarisa, en Chile no hay impunidad. Y tenemos un acuerdo y se han castigado y hay juicios y hay legítimas defensas, como ha dicho Jorge, y en ese contexto menospreciar lo que Chile ha hecho en materia de avance de derechos humanos no se debe. En España, ¿no es cierto?, un gran fiscal fue expulsado del Poder Judicial por tratar de abrir causas del gobierno de Franco. Eso en Chile es imposible. Nosotros miramos lo que ha ocurrido históricamente en Chile, la transición, la dictadura de cara, y las personas que son llevadas a juicio son juzgadas en mérito y condenadas, y en ese sentido, vuelvo a insistir, la idea de que aquí hay impunidad es una idea completamente falsa. No, lo digo en el sentido de ciertas solicitudes de beneficios, en función, lo hemos escuchado, del propio abogado que defiende esta causa, en razón, por ejemplo, de edad. Demostré cómo internacionalmente la edad nunca ha sido un eximente, particularmente en estas materias. Acaba de enjuiciarlo Alemania. Me refiero a cárceles que son vistos y en la práctica son situaciones de privilegio. ¿Cómo manejas eso? Es parte de un régimen de derecho que debe ser legitimado por el conjunto de la sociedad, incluidas por las víctimas. Bueno. Yo quiero agregar un dato. El 80% de los condenados que están en Punta Peuco recién ingresaron a esa cárcel en el 2014. Estamos hablando de años de silencio, de no decir una palabra, de nunca dar información, y no son víctimas de un largo periodo de régimen carcelario. Estamos hablando de muy poco tiempo. Los familiares de las víctimas esperaron con una paciencia ejemplar durante más de 30 años el ejercicio de esta justicia, que se ha demorado mucho para ellos. Y todavía hay muchos casos en proceso, que todavía no están activos. Que no van a caber en Punta Peuco tampoco, que está llegando a su límite de saturación además. Ahora yo, en un lenguaje propositivo, creo que sería muy buena idea que en el Senado avanzara y el gobierno le pusiera cierta urgencia a la iniciativa legal que presentó el entonces diputado Juan Bustos, ¿no es cierto?,
en la línea de, efectivamente, para el régimen carcelario chileno, mirar esta situación en general, no en particular, en general de edad avanzada, de deterioro grave o terminal de la salud, porque ahí hay una iniciativa de un militante de izquierda, ¿no es cierto?, que yo creo que recoge un sentir general que valdría la pena, insisto, acelerar, y el proyecto está en el Senado en este momento y se podría dar impulso a él. Ahora, respecto al tema de los privilegios, yo quiero señalar, a mí me ha tocado visitar muchas veces recintos penitenciarios en Chile. ¿Punta Peuco? Punta Peuco no conozco. Okay. Y en ese contexto, el Penal Cordillera sí lo conocí. Y en ese contexto hay que señalar que las condiciones de cárcel que viven las personas en recintos carcelarios comunes es absolutamente inhumana. Y en ese sentido hay que mirar también que lo que está ocurriendo ahí no es aceptable desde el punto de vista de los derechos humanos, y que no se trata simplemente de equiparar, por así decir, la cancha para abajo y quitarle derechos o los que fueran algunos, sino que hay que generar un esfuerzo, incluso financiero, de subir los estándares de respeto a los derechos humanos en los recintos carcelarios comunes y corrientes. ¿Ustedes creen que en plena época electoral, de anunciar que se va a invertir o que se va a destinar una porción del presupuesto, en fin, para mejorar la condición de los presos en Chile, tiene eco, le hace sentido a la gran ciudadanía? Requiere, no le hace sentido a la gran ciudadanía, no le hace sentido, Cecilia, y requiere un enorme liderazgo, pero no es una medida que carezca de inteligencia. La posibilidad de resocialización de los presos es una forma de garantizar o de avanzar en garantizar la seguridad ciudadana, y por lo tanto no es una inversión que solo pueda justificarse en razones humanitarias, sino que además es una inversión en seguridad. Claro, ese tema de... En las cárceles como están, bueno, la frase es conocida, ¿no? Son escuelas del delito, sí. Son lugares de enorme abuso, sufrimiento y inhumanidad, y es muy difícil que allí puede haber resocialización. Uh-huh. Yo recuerdo de ayer una entrevista tuya que le hiciste con el Flaco, sí, que él dijo que no tenía ni una condición de rehabilitarse porque circulaba la droga de la que él quería salir la cocaína dentro de la cárcel, de manera así, en Valparaíso. De modo que sí, hay mucho todavía ahí pendiente. Claro. Vamos a ir a comerciales. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y los buenos días comienzan con una cápsula café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía. Vamos a comerciales, seguimos entonces con Jaime Mañanich, Clarisa Hardy, Jorge Correa Sutil. Aló, buenas tardes. Hola, llamo por una factura de hace 6 meses. A ver, un momento. Ok. Oye, ¿es el de la factura nueva? ¿Me da su RUT? Sí, 14, Ya. 090, 158-3. Ya, le pedí el RUT por quinta vez. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. El power de los emprendedores. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. La llegada del frío es el momento ideal para disfrutar pequeños placeres en casa, despertar con actitud y deleitarse con el primer café de la mañana. Como no transo con la calidad y me gusta que sea un café en taza grande, siempre elijo un café Lungo de Nespresso. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Tu empresa tiene que crecer y crecer ahora. Y para que eso suceda necesitas un software de gestión empresarial con el que puedas contar desde el primer minuto. Que su implementación no sea cosa de meses, sino de segundos. Que integre todo en un solo lugar, proporcionando información en tiempo real para acceder a ella estés donde estés. Comprueba tú también la diferencia. Somos Defontana ERP, único 100% web y líderes en toda Latinoamérica. Recibe una evaluación sin costo ingresando ahora mismo en www.defontana.com. Defontana es crecer ahora.
¡Alerta! Ya empezó la gran liquidación en Librerías Contrapunto. Más de 30 editoriales rebajadas y 11 tiendas esperándote. Ven y aprovecha hasta un 60% de descuento en libros ilustrados. Además, date un gusto con nuestros libros de cocina. Lee cuentos junto a toda la familia. Súbele el volumen a los mejores libros de música o simplemente ponte cómodo e instálate a leer por horas. Librerías Contrapunto con envíos a todo Chile. Visita contrapunto.cl. Sigue nuestras alertas de descuentos limitados en Facebook e Instagram. Cuando una mamá dice voy a un arreo en la oficina y vuelvo, en realidad quiere decir voy a un arreo en la oficina, dejo a los mellizos en clase de fútbol, estoy 1 hora en el gym, me tomo un café con la Pame, voy al súper, recojo a los mellizos y a todos los amigos que vienen a la pijamada y vuelvo. Para ir por todo el mundo. Dutch Journey. La sub con 3 filas de asientos y 6 airbags, con bono de 2.500.000 pesos a 15.990.000 pesos. Conócela en nuestra red de concesionarios y en familiadodge.cl. Bono financiado por Santander Consumer. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. ¿Te decidiste a estudiar inglés este año? No busques más. Ven y aprende inglés en serio y certifícate con English UC, el centro de idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde encontrarás cursos de inglés modalidad online o presencial, asistiendo a clases en tu oficina o en la UC. Cursos presenciales con cobertura Sense y convenio marco. Para mayor información visita www.english.uc.cl o búscanos en LinkedIn como English UC. El Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile, presenta La Cenicienta, de Gioachino Rossini, un drama jocoso abundante de humor y música chispeante, protagonizado por destacadas voces de la ópera bufa en una puesta en escena del célebre Jérôme Savary, con dirección musical de José Miguel Pérez Sierra, desde el 19 al 25 de agosto. Más información en municipal.cl. ¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o ¿que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan cuenta corriente nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Hola. ¿Has tomado un curso de inglés? Sí, varias veces. ¿Y hablas inglés? Un poco. En el Instituto Chileno Norteamericano de Santiago te aseguramos el aprendizaje del inglés. Tenemos el curso adecuado para cada nivel, Adult, Teens, Kids. Matricúlate hoy en una de nuestras sedes, Providencia, La Florida, Moneda, y alcanza el dominio del idioma. 100% inglés, 100% norteamericano, 100% garantizado. Infórmate en norteamericano.cl. Matricúlate hoy al 226-777-000. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. 8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Cargado a la contingencia nacional. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. Los buenos días comienza con una cápsula café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía, que es el que está tomando Clarisa Jaria ya el segundo. El segundo. Ya. Y WOM está contigo en tu lucha, junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Seguimos con Clarisa Hardy, con Jaime Mañalich y Jorge Correa Sutil. Ya cerramos el tema, cerramos por ahora, porque ese es un tema que lo vamos a abordar seguramente en varias otras ocasiones, que es lo de Punta Peuco. Otros temas tienen que ver con la presentación esta tarde del proyecto de reforma de pensiones. Más o menos ya algo se sabe.
que va a entrar, ¿no es cierto?, en dos proyectos separados, el de nuevo ahorro colectivo, que va a entrar por la Cámara de Diputados y que consiste en el aumento de 5% en la cotización para pensiones de cargo al empleador, y aquel que establece la entidad encargada de administrar estos nuevos recursos, que se va a denominar, parece, aunque no está de todo seguro, Consejo de Ahorro Colectivo, que va a tener entre 5 o 7 integrantes, que van a ser independientes, que van a ser los que van a garantizar que todo esto se administre bien. Ojo, se presenta esta tarde y también seguramente la Asociación de AFP van a decir algo al respecto. Yo creo que no van a estar muy de acuerdo. Clarisa, ¿tú quieres decir algo sobre esto? Bueno, digo, la discusión, seamos francas, recién empieza, y propiamente el debate va a ser en el Congreso. Aquí hay una postura de cambios interesantes que el gobierno está poniendo en la discusión pública, que yo creo que es importante destacar. La primera de ellas es empezar a acercar el sistema previsional a un régimen de seguridad social, y por lo tanto no solo asociado a estos ahorros personales, que lo único que hacen es recoger las trayectorias laborales de cada cual, y por lo tanto uno puede decir quienes están injustamente tratados durante su vida laboral van a tener un injusto trato al momento de pensionarse. Es como previsible. Vamos a empezar a corregir aquello con esta noción de que todos somos corresponsables en esto: Estado, empresarios, trabajadores. Esta fondo tripartito, como lo hace buena parte de la comunidad civilizada del mundo. La segunda es que se combine no solo el ahorro personal, que como digo está muy determinado por la capacidad de ahorro de cada quien. Uno no eligió una pega mala y de bajos ingresos para tener después una pensión pésima. Por lo tanto, uno no puede, la sociedad tiene que en justicia reparar estas injusticias en el mercado laboral. Para eso una parte, una fracción del aporte nuevo que va a ingresar, este 5%, va a este fondo común colectivo. Esto que se ha dicho que es una expropiación del trabajador es una brutalidad. Yo hago la siguiente reflexión. Primero, no es nominal. Hoy día, Jorge Correa, que trabaja en una empresa, el empleador de la nómina que tiene de sus trabajadores, pone un 5% de toda su nómina. A Jorge Correa lo echan y se queda sin nada. Viene otro y reemplaza. A ti te echaron y estuviste 6 meses sin pega. Ese fondo colectivo te está protegiendo a ti. No te expropiaron nada, te va a ser compensado una vez que tú jubiles. Esa es la lógica. La solidaridad implica que también yo corro riesgos y estoy cubierta frente a los riesgos. Y avanzando hacia un régimen mixto en que se combina solidaridad, reparto con pensiones, lo que se llaman contributivos, ahorro personal. Yo creo que como señal es muy potente, el debate recién empieza, y sí, yo creo que también va a haber que hacer más énfasis en el llamado pilar solidario, que no ha dicho nada todavía, se ha dicho en el proyecto, en principio no lo van a tocar. Yo creo que tiene que avanzar en cobertura y también en mejoría de pensiones y de aporte previsional. Yo creo que esa es la pata un poquito coja del proyecto. Claro, sí, Jaime Mañalich. No, yo, aunque sea tan tardíamente, yo valoro que la presidenta genere una conversación, como dice Clarisa, en el Parlamento respecto ya a un proyecto concreto, atrasado, entiendo, porque estamos en la postrimería del gobierno y esto va a corresponder al próximo gobierno discutirlo y legislarlo. Creo que es curioso que este proyecto, según lo que sabemos hasta aquí, que se presenta hoy día, sea una validación completa del sistema FP, en el contexto de que la iniciativa, lo que se ha discutido, incluso el movimiento No Más FP, Luis Mesina estaba antes hablando aquí en la radio, ha sido tan fuerte. Yo pensé que en ese sentido este proyecto no iba a ser validatorio del sistema FP, insisto como han hecho otros, que aquí lo fundamental es que haya más solidaridad y que esa solidaridad se pague fundamentalmente a través de impuestos generales, llámese pilar solidario. Vamos a entrar a una discusión en la cual no tenemos los antecedentes todavía, porque algo se sabe, como les comentaba. Pero hay que ver, porque seguramente esto está en cocimiento hasta última hora, hay que ver cómo se presenta el proyecto en definitiva en el día de hoy y ahí generar una discusión.
Yo creo que hay un consenso absoluto de que el sistema de pensiones en Chile, dado el envejecimiento de la población, la precariedad de la cotización a lo largo de la vida laboral, requiere una revisión y una mejoría, produce una inequidad que se mantiene en el tiempo muy gravosa e, insisto, evidentemente la manera lógica de hacerlo es a través de impuestos generales progresivos y no, claro, que esa es la diferencia entre la propuesta de Sebastián Piñera. Que es una diferencia fundamental. Claro. Sí, Jorge. El pilar solidario, no cabe duda que tiene que de alguna manera sustentarse en ingresos generales, Jaime, pero yo no veo cómo ni por qué tú puedes sostener de que lo que hay aquí es una validación del sistema de AFP en condiciones de que lo que se está creando es un aumento de las cotizaciones progresivo en el tiempo, que va a ser administrado por un ente estatal y donde un porcentaje de él va a ser plenamente solidario. El sistema de AFP, en lo más crítico que ha tenido, porque es un sistema que administra bien los fondos, en lo más crítico que ha tenido es precisamente en la ausencia de toda solidaridad en él y descansa únicamente en el ahorro individual, como dice Clarisa. Eso hace que tú reproduzcas los ingresos individuales en el sistema de pensiones finales. Entonces a mí no me parece que el sistema, que todavía no sabemos sus detalles, pueda calificarse como una validación del sistema de AFP. Bueno, el ente estatal entonces va a entrar por el Senado, este tema del 5% adicional con el 2% al solidario va a entrar por la Cámara de Diputados y va a ser materia de discusión. Y esperemos que no anuncie desde ya la derecha en el Congreso que va a acudir al Tribunal Constitucional porque algo le parece inconstitucional. Por ejemplo, que el fondo sea administrado por el Estado y no por las AFP. Entonces no desecharía el que de pronto aparezca eso. A propósito, bueno, uno de los proyectos es de reforma constitucional, y yo creo que en parte se debe a darle legitimidad al sistema, pero en parte importante se debe a que un ente estatal pueda con un cierto monopolio sobre ese 3% administrar los fondos individuales. Eso podría haber sido impugnado de inconstitucional, porque tenemos una constitución sobreabundante en materia de definir las políticas públicas. Yo creo que ese es uno de los errores más graves que contiene la constitución de 1980, y me temo mucho que la discusión conduzca a una sobreabundancia en sentido contrario. El presidente de la CPC, que está invitado, ojo, para hoy, cuando sea el lanzamiento de este proyecto, dijo esta mañana que el empresariado tiene toda la disposición para este tema. Cree que van a colaborar con esto. También dijo que el 5% son del orden de 3.500 millones de dólares al año que van a tener que poner las distintas empresas en Chile para poder, cotizar ese 5% que va a financiar las mejores pensiones, y que en el caso de las mujeres es el más claro, tienen jubilación a los 90 y hoy día viven más que, a los 60 y hoy día viven más que los hombres, en fin. Hay una especie de ya nosotros vamos a escuchar tranquilamente. Bueno, está bien, pero lo que está claro, yo estaba escuchando hoy una propaganda que había de una AFP. Ahora descubrieron que pueden reducir los gastos, los cobros de administración, que pueden ofrecer APB en mejores condiciones. Es decir, ante la amenaza de perder el manejo de parte de estos fondos, ahora descubren que en realidad pueden bajar las comisiones. No puede ser que hayan tenido que, bajo presión, reconocer de que pueden tener menos excedentes. A propósito del Tribunal Constitucional, en los pocos minutos que nos quedan, ¿qué tal si aprovechamos que está Jorge Correa, Jaime, para la propuesta de Sebastián Piñera de cambiar la forma en que se va a conformar, que se van a designar los integrantes del Tribunal Constitucional? Los integrantes del Tribunal Constitucional que no sea cuoteo político. Se constituyen desde tres fuentes. La primera es la Corte Suprema, que hace concursos públicos abiertos con votaciones que son transparentes y con candidaturas a las cuales pueden optar cualquiera de las personas que reúnan los requisitos. A mí me parece que el vicio fundamental
ha estado en el Senado de la República, que típicamente espera llegar a acuerdos previos para luego, en una gestión puramente formal, santificar a aquel candidato que se negoció sin la debida deliberación pública. Cualquier forma de designación, ya sea que la proponga el presidente de la República y la apruebe el Senado, o que solo sea por parte del Senado, ha tenido estos mismos vicios. Por lo tanto, más que el mecanismo de quién los designa, que a mí me parece que el Senado debiera participar, el problema ha estado en la falta de audiencias públicas, en la falta de transparencia y en la falta de apertura a una larga deliberación respecto de los méritos de cada candidato. Sí, Jaime. No, yo tengo otros temas. ¿Cuál es? Pero un complemento a eso, a mí me pareció pareció muy interesante la lectura de las declaraciones del candidato Sebastián Piñera sobre cómo debiera ser una modalidad no politizada o no partidizada, más bien, porque es difícil que la gente sea, sabemos que nadie es un nuco, todos pueden tener sesgos políticos, lo que importa es que realmente su debate sea basado estrictamente en su experticia como jurista, porque de alguna manera reconoce que este es un tribunal constitucional que tiene sesgos y por lo menos acuerda lo que hemos dicho acá, que probablemente la discusión sobre las 3 causales de despenalización están sometidas a un sesgo que no es estrictamente el que uno debiera decir constitucional. Bueno, entonces sea cual sea el resultado, podemos decir lo mismo, un sesgo para un lado, sesgo para el otro. Está bien, pero por primera vez él admite de que el terreno en el que se está discutiendo hoy día es, por lo menos pone en duda la legitimidad de las decisiones. Él mismo, con la afirmación de que hay que cambiar la composición. Jorge Correa-Sutil. Los valores constitucionales no son neutros. Lo importante es que los candidatos, es imposible que los candidatos sean neutrales frente a la forma en que definen los valores constitucionales. A mí me parece que lo fundamental es que eso sea conocido, sea transparentado y sea deliberado antes de producir la elección. Sí, Jaime Mañalich, ¿tenía otros temas? Sí, dígame. Yo tengo 2 preguntas a los contertulios, si es que alcanzamos. La primera es, ¿por qué después de tantas piruetas de la democracia cristiana, en definitiva, se hace todo esto para dejar a Rincón afuera y otras personas que evidentemente tienen riesgo de no cumplir con los estándares éticos? ¿Como quiénes? Como el diputado León, como Marcela Labraña, ¿no es cierto?, sobre los cuales hay grandes cuestionamientos. La mesa decide mantenerlos en la postulación o repostulación a la Cámara de Diputados. Y a Clarisa déjame contestarla de inmediato. Jaime, aquí no hay una pirueta. La Constitución establece un estándar, que es que la persona no haya sido condenado a delitos que merezcan pena aflictiva. Lo que la democracia cristiana ha establecido es un estándar ético más alto que aquel, y descansa en decisiones de los tribunales de justicia, porque no podría descansar en el juicio ni de dirigentes políticos ni de opinión pública. Y en ese sentido, Roberto León no ha sido formalizado. Roberto León no tiene sobre sí una decisión judicial que ni que le ponga una sospecha sobre su persona, ni que haya decidido que haya cometido un acto reñido con la ley. A mí me parece perfectamente legítimo y loable que un partido político pueda elevar el estándar ético a una posición más alta que aquel mínimo que la ley exige. Pero eso debe descansar en aquello que los tribunales hayan tomado resolución. Si alguno de los candidatos que tú mencionas fuere formalizado bajo estos mismos criterios, esa persona debiera dejar de ser Debo candidato. entender entonces que el estándar ético es el que pone los tribunales de justicia y no esto que se ha hablado tanto, ¿no es cierto?, que vamos a ir más allá de los tribunales y ver la conducta a través de una comisión ideal, en fin. No, el estándar ético es más alto que el que pone la Constitución, pero descansa en un juicio en el cual las sociedades civilizadas descansan, que es el juicio de los tribunales de justicia.
Perfecto. O sea, Y, es la condena civil lo que se... Es la condena a delitos distintos civil, a la pena aflictiva o más bajo que la pena aflictiva, y es la condena civil también de ciertas situaciones, como es la violencia intrafamiliar. Bueno, a mí me parece una receta hecha a la medida, ¿no es cierto? Y también yo quisiera preguntarle a Clarisa por qué su candidato... ¿Por qué una receta hecha a la medida? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, en las palabras de la propia candidata, cuando ella habla de un estándar ético... Pero ¿en qué otra cosa puedes descansar para subir un estándar ético que aquello que ha sido juzgado y que ha sido establecido por los órganos que una sociedad civilizada descansa? No en una comisión Zapata. La comisión Zapata lo que hace... No hablen de comisión porque no es una comisión. Lo que el informe Zapata hace es decir, mire, el estándar debe ser más alto y debe descansar en aquello que los tribunales han establecido. Bien. Entonces no es Zapata quien decide quién es candidato y quién no es candidato, sino que son los tribunales, son las conductas pasadas de los candidatos que los tribunales hayan establecido. Bueno, a esa voltereta yo me refiero. ¿Qué voltereta? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que vamos a crear estándares y vamos a crear un grupo, como se llama, un informe de personas notables en el partido, en realidad volvemos al punto de que aquí lo único que importa es la sanción judicial ejecutarizada. Sí. Y todo lo demás, ¿no es cierto? Sí, porque no podrías descansar en otra cosa. Perfecto. Sí, pero puedes subir el estándar, puede subir el estándar que la Constitución ha establecido, que es solo no pueden postular aquellas personas que hayan sido condenados a pena aflictiva. Estamos agregando... Para delitos que merezcan pena aflictiva. Claro, estamos agregando, dice el informe, a la prohibición, por las razones que ya explicó Jorge, entonces a las personas con condenas penales no aflictivas o condenas civiles que les hayan sido aplicadas por el Tribunal de la República, respecto de conductas gravemente atentatorias al núcleo central de los valores exigibles de un servidor público, por ejemplo, ¿no es cierto?, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, acoso sexual, tráfico de drogas o estupefacientes, malversación de recursos públicos, cohecho, prevaricación, prácticas antisindicales, colusión y en general violación de los derechos humanos. Eso es la diferencia que hace. Respecto a Clarisa, yo quisiera saber por qué el candidato Guillén, ¿no es cierto?, después de un silencio raro y prolongado del cual acusa a la prensa, toma la decisión de cambiar su equipo político y le entrega el comando fundamentalmente al Partido Comunista en desmedro del Partido Socialista, del PPD, también hay un radical presente. ¿Cómo se debe leer eso? ¿Es un giro a la izquierda? ¿Qué es lo que pretende Guillén con este movimiento que aparece ayer en forma tan llamativa, incluso incorporando a un panelista de Juan Primer Andrés Café, Lagos, Juan que Andrés, va a ser el vocero porque Carol Cariola además se tiene que dedicar a su candidatura. Sí, fue una manera es lo que ella dijo. Una vez más, las lecturas de Jaime Mañalich son absolutas interpretaciones subjetivas que no dan pie a la realidad. Lo que él hizo fue responder a un mandato de que nadie que estuviera como candidato a parlamentario o ejerciendo como parlamentario tuviera roles, digamos, que se dedicara a la campaña, entre otras cosas, porque su propia campaña va a depender de las campañas que hagan los parlamentarios en terreno, y el equilibrio político está dado. No te olvides que en el área territorial sale un socialista y entra un socialista. Barrios, por lo tanto no hay nada de lo que tú dices, sigue siendo el mismo arco de partidos. Es más, yo diría, dejemos de lado esto. Yo creo que se invirtió demasiado tiempo en quiénes son, dónde están, qué hacen. Lo importante es que ahora parte la campaña y que vamos a empezar a debatir en el terreno de las ideas, que es donde realmente se juega la campaña presidencial. Claro, además Carol Cariola continúa como vocera, pero digamos Juan Andrés Lagos pasa al área de comunicaciones, por lo demás es un periodista, tiene el papel y sustituye al mismo color político. Es como la coordinación comunicacional, la de no hay ni una Lagos, diferencia, no ha pasado nada salvo que ahora hay una coordinación y empezó la campaña. Eso es lo que importa, Jaime. Yo sospecho que eso es lo que a ustedes les preocupa,
que ahora empezó la campaña. No nos preocupa en absoluto. Ojalá siga Carol Cariola de vocera y ojalá... Es una estupenda vocera, hay que decir que tiene encanto, por eso digo, tiene solvencia. Ojalá sería extraordinario que no la sacaran, pero además pero que el candidato Guillé empezara a hablar, como tú dices y promete, al final de ideas concretas, de programas, porque hasta aquí no se le ha escuchado una palabra. Bueno, yo debo decirte que estuve el día sábado en una actividad programática casi de 300 personas, en donde lo único que se habló es de ideas y de programas. Yo creo que la idea de acusar a la prensa de que los trata mal es muy mala. Es un balazo, es un error de alguien que presume haber sido un gran periodista, que ya no lo es. ¿Tú supiste de que hubo esa actividad programática que fue anunciada en los medios? No la cubrió nadie. Yo sospecho que había parte de la preocupación. Hay cerco comunicacional, sostiene tú. Jaime, y a propósito de preguntas, de los medios. A propósito de preguntas, se le ha entregado a su candidato Sebastián Piñera la solución de un problema que no ha podido solucionar, lo que demuestra falta de liderazgo, ¿no? Evópolis está a punto de quebrar el acuerdo parlamentario. No, eso no va a ocurrir. ¿No va a ocurrir? No va a ocurrir. Calma. Oiga, Jorge, entiendo tu preocupación, pero calma. Antes de despedirme, quiero comentarles que me escribió Germán Berger, hijo de ejecutado político, ¿no es cierto? Carlos Berger, ustedes saben en el caso, diciendo, a propósito lo conversábamos al comienzo, dijo, en Chile la mayoría de los criminales de lesa humanidad juzgados tienen penas irrisorias, no proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos, solo un puñado penas proporcionales. Por tanto, de los condenados solo un tercio cumple pena efectiva, la mayoría 40 años después de ejecutado sus crímenes. Estaba un poco molesto por los dichos de Jaime Mañalich a propósito de este tema. ¿Él dice que está molesto o tú dices? No, él dice. A ver, ¿puedes leerlo? Eso. ¿Tal cual? Sí, por favor. Es indignante lo que dice Jaime Mañalich. En Chile ha campeado la impunidad. Bueno, Clarisa Hardy, Jaime Mañalich, gracias. Jorge Correa Sutil, que muy les vaya buenos muy días. bien. El primer café en cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, buen día, ¿cómo estás? Sí, buen día. Cecilia, día gris está aquí en la capital, con lluvia desde la